ya pasamos ese ecuador de puntos que necesitamos para conseguir nuestro objetivo. El equipo no solo interpretó lo que se le pidió, sino que lo ejecutó a la perfección y creo que somos justos vencedores. Por poner un pero, con 0-1 y con espacios, podéis haber metido algún gol más si ha habido malas decisiones, si no hubiera sido un 0-4 o 0-5. Sí, de hecho, no ya por el marcador más abultado, sino porque estuvimos sufriendo. Sabíamos que en cualquier situación de un error individual nuestro, de un balón parado, de una jugada buena de los jugadores de arriba de la gimnástica, con un gol solo de diferencia, estás en riesgo de perder los puntos, ¿no? Creo que tuvimos situaciones para haber metido ese segundo gol, que tardó en llegar, pero bueno, una vez que llegó ya nos relajamos, nos tranquilizamos, echamos el balón abajo, al rival ya se le hizo difícil y lo que digo, creo que somos justos vencedores. ¿Te ha sorprendido negativamente la gimnástica? No. La gimnástica es un muy buen equipo. El año pasado hice una temporada extraordinaria con Pablo. Este año creo, lo dije antes de empezar, que tiene menos puntos de los que merece. Lo que pasa es que ahora está en una dinámica negativa y nosotros venimos en todo lo contrario, en una dinámica positiva. Salimos bien, metimos el gol, eso les hizo daño, que era lo que pretendíamos también. Creo que tienen que trabajar y que pueden conseguir el objetivo, porque me parece que son un buen equipo y tienen un gran entrenador. ¿Me ha sorprendido el planteamiento de Pablo Lago, que venía jugando con 3 centrales, 2 carrileros y había puesto un 4-4-2, que por lo menos a los de casa sí que nos ha sorprendido un poquito? Habíamos trabajado la situación de un sistema de 5 defensas, pero conocemos bien al entrenador de su época en Asturias. Es un muy buen entrenador. Sabíamos que iba a meter alguna variante, no sabíamos dónde. Y bueno, nada más que vimos la alineación, sospechábamos que podía ser ese 4-4-2. Nada más empezar el partido ya lo vimos. Tuvimos que corregir alguna cosa sobre la marcha porque teníamos prevista una salida de balón que con 2 puntas era más difícil. Pero lo que digo, veníamos precavidos porque sabíamos que algo nos iba a hacer para sorprendernos, porque sabe que somos 2 equipos que se conocen bien y haciendo lo mismo pues era a lo mejor un poco más difícil. Su equipo es muy superior, de hecho se comentaba por el Malecón que podía haber sido el mejor equipo que ha pasado por el Malecón este año. Lo agradezco un montón, los chavales están haciendo una temporada sensacional. Hace 15 días fuimos a Lezama y nos metieron 5 y el entrenador rival nos felicitó también porque hicimos una muy buena primera parte. Estamos muy orgullosos, la categoría es muy difícil, nosotros somos un club que acaba de subir de tercera división, donde la mayoría de los jugadores y el entrenador, por supuesto, venimos de una categoría inferior, nos estamos adaptando, estamos sufriendo y aprendiendo a competir, y es de agradecer siempre que tanto los entrenadores como los aficionados rivales hablen bien del equipo porque es un motivo de orgullo.